Oigan, y luego les voy a hablar del dictador Nicolás Maduro y la postura del gobierno de México. Nos hacemos preguntas relacionadas con el operativo para detener a Nicolás Maduro, con lo blindado que estaba físicamente, pues tenía una protección máxima con cientos de escoltas muy equipados y viviendo en un búnker. ¿Cómo habrían burlado a su equipo de seguridad? ¿O será que pactaron con ellos? ¿O el gobierno de Estados Unidos les habrá advertido de que cuidado y se interpongan? Una vez llegando a Nueva York, los agentes de la DEA tardaron mucho en sacarlo del avión. ¿Cómo por qué? Ahí lo capturaron de madrugada. El avión llegó a Nueva York de día y al parecer lo sacaron de ahí hasta la noche. ¿Qué pudieron haber estado haciendo ahí a bordo del avión tantas horas? Otra cosa, lo vemos con diferente ropa en fotos y en videos. No sabemos si sea un asunto de la inteligencia artificial o cuáles serían las imágenes oficiales y cuáles no. ¿Sí vieron que se cambió de ropa varias veces? Y trae puestas unas chanclas, como unos crocs. Ok, lo sorprendieron de madrugada, pues debe haber estado durmiendo, ¿verdad? En pijamas. Pero digo yo, ¿en qué momento agarró ropa como si se fuese, como si tuviese preparado un viaje, pues? Y se cambió varias veces estando esposado. Porque si ustedes lo vieron en todas las tomas, está esposado. ¿Cómo es que se cambió de ropa varias veces y no llevó zapatos? ¿O le habrán dado así que te doy 10 minutos para que agarre lo que tengas a la mano o qué? No entiendo. Y caminando por el pasillo de la DEA, lo vimos muy sonriente como señorita México, así saludando y deseando feliz año, como hasta burlón lo vi. Y la señora Cilia, cuando salió del avión, también la vimos muy sonriente, como desafiante. ¿Será que están muy optimistas pensando que los va a rescatar la ONU y los va a regresar a su país y al poder? ¿O por qué se les ve tan cínicos? ¿Qué será? ¿Estará consciente la señora Cilia que lo más probable es que los van a juzgar por separado y no lo va a volver a ver? ¿O no le caerá el 20 o no le importa? Dice Marco Rubio que quiere enfatizar algo, que Nicolás Maduro tuvo múltiples oportunidades para evitar lo que le está pasando, que le hicieron propuestas sólidas, muy generosas, y él desafió todo, sabiendo que cuando el presidente Trump dice que va a hacer algo, lo hace, que no debió jugar con él. Se dice que Cilia Flores, de 69 años de edad, se casó con Maduro
desde el año 2013 y aunque aparece públicamente de bajo perfil en segundo plano, como no queriendo quitarle foco al sujeto aparece como mujer florero, pero tiene una mente muy aguda y es el cerebro en ese gobierno. Es la mano que mece la cuna, eso se dice. Que desde que llegó al poder no le gusta que le llamen primera dama, sino primera combatiente. Se dice que aunque públicamente aparecía sencilla y divertida por las ocurrencias, las chistosadas del dictador Maduro, dicen que atrás gritaba, mandaba, ordenaba y ejecutaba. En el 2018, Canadá la sancionó junto con otros 13 tipos ahí funcionarios por solapar delitos de lesa humanidad de su ilustre marido, el tirano Maduro. Y en el 2015, 2 de sus sobrinos fueron detenidos por agentes encubiertos de la DEA en Haití por narcotráfico y fueron sentenciados a 18 años de prisión. Pero luego en el 2012 hubo un intercambio de presos entre Caracas y Washington y los dejaron en libertad. Cilia Flores ascendió políticamente en la época del impresentable Chávez, siendo parte de su equipo de abogados y ocupó puestos clave. Fue diputada, jefa del grupo parlamentario bolivariano, interventora general de la República, presidenta de la Asamblea Nacional, mientras Maduro era apenas como un incipiente sindicalista allá por los años 90. Ella cuenta que estaba presente en un mitin donde Maduro pidió la palabra y que al escucharlo, pues ella quedó flechada porque le pareció un joven muy inteligente. Tengo entendido que la señora le lleva como entre 7 y 9 años de edad. Ella es más grande que él. Se dice que además ella ha colado en la política a sus parientes como aliados y que sus sobrinos pertenecen a organizaciones, ya saben de esas por las que se les juzgan precisamente, ya saben de cuáles. Ella tiene 3 hijos de un matrimonio anterior con Walter Gavidia, que presuntamente también están señalados por corrupción y que supuesta y alegadamente andan escondidos. Estamos celebrando que el dictador haya sido capturado, porque eso supone la liberación del pueblo de Venezuela. Qué bueno por toda la sociedad civil, por la población civil, ¿verdad? Claro que nos da mucho gusto que se sientan libres. Jorge Ramos, el periodista mexicano radicado en los Estados Unidos desde hace muchos años, entrevistó a Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores en el año 2019 y ahí lo confrontó con la crisis humanitaria de su país, sobre tanta gente que falleció en los hospitales y que muchas personas estaban comiendo desperdicios de los camiones recolectores de basura.
porque el mismo Jorge Ramos lo vio y grabó eso en video en su celular. Y entonces cuando le comenta eso a este sujeto impresentable, le dice a Jorge como así como muy desafiante, ¿verdad? Como suele ser él muy soberbio. Le dice a Jorge que por qué sigue de necio con su guión, que por qué quieren ver la viga en el ojo ajeno, que se asomen a los indigentes y a los homeless y a todos los que están desprotegidos en condiciones de frío y de nieve y de todos los Estados Unidos. Pero Jorge es puntual y lo vuelve a centrar, ¿no? Entonces el tipo, pues ya saben, muy evasivo y muy cruel y muy burlón. Luego Jorge, fíjense, le preguntó esto hace 7 años, que por qué 3.400.000 venezolanos huyeron de su país. Estamos hablando de hace 7 años, ¿eh? Por esas condiciones de miseria en que su sistema los tiene. Y Jorge tiene, les digo, eso documentado en un video en su celular. Entonces saca el celular intentando mostrárselo, a ver si lo conmueve, viendo a la gente comiendo de la basura. Y este inmundo dictador dice que la entrevista no tiene sentido. Y entonces se levanta y se larga. Luego, en una conversación que tuvo Nicolás Maduro con el presidente Trump, se atrevió a ponerse los moños ante una posible negociación. Llegó con su lista de condiciones, el infeliz. Exigió amnistía total para él y su familia. ¿Cómo ven? O sea, el miedo no anda en burro. Eliminación de las restricciones de visa para 100 altos líderes del régimen venezolano. Le exigió al señor Trump no perseverar en la persecución penal en la Corte Internacional de la Haya, donde hay un fiscal que está recopilando antecedentes para formalizarlo por crímenes de lesa humanidad. Exigió también, condicionó quedarse con el control del ejército chavista. Acuérdense, así como en Nicaragua, que a los Ortega les consintieron quedarse con el control del ejército y siguieron jodiendo siendo gobernantes, ¿verdad? Y por último, condicionó que si él acaso abandonara el poder, pues que se quedara en su lugar Delcy Rodríguez, que pues están jodidos porque es como su mini-mí. Pero Trump, que es templado, que es pueden decir muchas cosas de Trump, pero el señor es de una sola pieza, ¿eh? Le dijo, no, te doy una semana para que acates mis condiciones. Te vas ahora. No hay amnistía. Te entrego a un salvoconducto para que vueles a un país que te brinde asilo y tan no te doy nada más. Pero como el tipo este es horrendo y absurdo, pues no tomó en cuenta eso. Y el plazo venció el viernes. Como Maduro no respondió, pues entonces Trump, que siempre se las cumple a todo mundo, pues accionó el plan. Suficientes motivos, presidenta Sheinbaum, para ser sensibles a los venezolanos y que estemos muy contentos porque ya se libraron del dictador.
lo cual también debería darle gusto a usted siendo humanista, o por lo menos eso dice. ¿Usted condena, presidenta Sheinbaum, el intervencionismo, pero no cita todos los motivos de esta medida que tomó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien no pierde el tiempo, pues de los 4 años de mandato le quedan 3? Tiene una agenda apretada y la cumple. Y algo que tenemos que reconocerle al señor Trump es que la mayoría de los norteamericanos se sienten bien representados por su presidente. Hasta envidia me da. El señor Trump tiene un propósito congruente con su agenda y lo va cumpliendo. Ha demostrado que no es un bocón. Lo que dice, lo hace. ¿No reconoce usted, presidenta, que entre Chávez y Maduro han tenido al pueblo venezolano sometido a sus canalladas durante 26 años, casi desviviéndose de hambre, por lo cual la cifra de venezolanos huyendo a otros países, colándose en el nuestro, por cierto, ¿verdad? Que ya nos tienen invadidos, asciende ahora en el 2026 a más de 8 millones de personas. Casi el 30% de la población ha huido de Venezuela. Y si nos tienen invadidos porque ya se resignaron a que no van a poder cruzar hacia los Estados Unidos porque no hay manera, nosotros, ¿por qué tenemos que seguir aquí tolerando que se queden en territorio nacional? Y este miserable dictador no tendría por qué tratar así a su gente, puesto que su país es una potencia energética. Venezuela tiene más de 300,000 millones de barriles de crudo en reservas probadas de petróleo. O sea, tienen más petróleo que Arabia Saudita y Canadá, y como 4 veces más petróleo que los Estados Unidos. 17% de las reservas probadas están en Venezuela. Su principal cliente es China, como antes lo fue Estados Unidos. Sin embargo, hay una empresa norteamericana llamada Chevron que sí tiene todavía operaciones en Venezuela desde hace muchos años, porque ellos siempre han estado pensando en el largo plazo y se han portado bien, no han tenido ningún conflicto. Entonces han mantenido sus operaciones desde ahí. Venezuela tiene suficiente petróleo como para abastecer al mundo por siglos. Entonces, ¿por qué hijos este personaje siniestro, el dictador, ha sido tan díscolo con su gente? Y todavía dice usted, ahí en la mañanera, como, así como de pasadita por no dejar, más allá del gobierno de Maduro. ¿Cómo más allá? ¿Cómo más allá? Como si fuese lo de menos. Pero donde sí pone énfasis es en el intervencionismo.
pidiendo a las Naciones Unidas que se apliquen y que pongan orden, como suplicando clemencia por el dictador. ¿Por qué lo defiende, presidenta? ¿Nos puede explicar a los mexicanos, por favor, sus motivos para defenderlo? ¿Por qué tantas consideraciones con un dictador? ¿Hay algún interés que la sociedad, que la población civil no conocemos? ¿Acaso es el modelo de nación que su partido político Morena prepara para México? Los aliados de Morena, archimillonarios, y el pueblo bien jodido, ¿verdad? E ignorante, dependiendo de las migajas de los pinches programas sociales. Ojo, ojo, para los latinos, el problema es precisamente el gobierno de Maduro, porque es una dictadura que ha privatizado el petróleo del pueblo en beneficio de unas cuantas familias políticas, igual que funciona en México así. Y todavía el tipo andaba sobornando para sujetar el poder. Si no fuese un dictador, este infeliz tirano, y no se hubiese robado las elecciones, ni anduviese persiguiendo y encerrando opositores, si esa dictadura no hubiese desplomado la economía un 80% y no hubiese cometido fraudes electorales, esto no estaría pasando. No estamos de acuerdo con que un país invada a otro, pero sí estamos de acuerdo en que liberen a cualquier país de una dictadura. Acaba de anunciar Pam Bondi, la fiscal general de los Estados Unidos, que la justicia de su país ya ha confiscado a Nicolás Maduro activos por un valor superior a 700 millones de dólares, a quien califican como el cabecilla de una organización criminal en Venezuela. Y dice que esa operación representa la mayor incautación atribuible al líder venezolano. En esa lista de activos de ese angelito al que usted defiende, hay 2 jets de un valor multimillonario, varias mansiones. Una de las mansiones está en República Dominicana y otras en el estado de Florida, ahí en los Estados Unidos. 9 vehículos de lujo, alta gama. Una cuadra de caballos, de esos que les llaman de fina sangre. Millones de dólares en joyas y millones de dólares en efectivo. Y que eso es producto del CRIFI-MEFEN organizado transnacional. Así que eso de que diga, más allá del gobierno de Maduro, no, más allá ya saben. Qué terrible sería si ustedes que están en el poder llevan a México a un estado como Venezuela o Cuba. Y aunque sus exposiciones públicas han sido como un poquito discretitas, reservadas, escuetas, pues sí ha tenido temperamento y reacciones
que nos hacen pensar eso, que para allá quieren llevar al país. Como cuando Alessandra Rojo de la Vega, quien por cierto ya perdió mi confianza, Alessandra, por andar de chompiras con Alito Moreno y el asqueroso PRI. ¿Se acuerda que retiró los fetiches de Fidel Castro y el Che Guevara de una plaza pública y las mandó a una bodega? ¿Las fue a arrumbar allá a una bodega? Y usted y Clara Brugada hasta se indignaron porque hizo eso y le pidieron que la reubicara en el mismo lugar, como honrando la memoria de estos HDP. Ojalá se den cuenta que con lo que acaba de suceder en Venezuela, los ánimos están muy caldeados en México. Y no sé qué vamos a hacer, pero no vamos a consentir llegar a una dictadura como están esos países. Y no estaría bien, no sería buena idea lastimar la relación con Estados Unidos por defender a un pinche dictador. Están a punto de revisar el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio. Y el presidente Trump ya ha impuesto aranceles contra México. Nos traen jabón. Le ha echado en cara a nuestro país que haya sido tan alcahuete con los náfarcofos por el tráfico de fen, tafa, ni filofo, del que quiere defender a su gente. Nos traen jabón por la inseguridad, por seguir dejando pasar indocumentados por la frontera sur y por el tema del agua. Con todos esos reproches que el Orange tiene contra México, todavía se va a poner al brinco, presidenta, y se va a enemistar con él con tal de defender a un dictador. ¿O acaso Morena lo está tomando como ejemplo? Porque ese es el modelo de nación que quieren y están preparando para México. Pero no faltan quienes argumentan que lo que hizo el presidente Trump es una violación a la soberanía nacional de Venezuela. ¿En serio llaman soberanía a ese sistema de vida por un régimen que ha tenido al pueblo casi en la esclavitud? ¿O será que en mi enorme ignorancia no entiendo el concepto de soberanía? Seguir dejando que se cuelen los indocumentados, muchos de ellos delincuentes, ¿verdad?, por la frontera sur. No, ¿qué no es eso una invasión a nuestro territorio nacional? Como mexicana me siento agredida por la invasión constante que ustedes toleran por la frontera sur. Y además, la mayoría de esos que se cuelan son indeseables, delincuentes. Asómese usted al Twitter, hoy X, a leer las publicaciones del C4 Carlos Jiménez para que se entere de cuántos venezolanos, colombianos y cubanos están delinquiendo en nuestro país y son reincidentes, y la fiscalía los libera inmediatamente. ¿Quién sabe con qué interés?
Y no conformes con amotinarse esos pinches indocumentados y entrar por ahí, todavía agreden a nuestros soldados, agreden a nuestro ejército o a nuestra policía. Pero ellos no pueden repeler la agresión porque luego los acusan de abuso de autoridad, ¿verdad? Y luego aparece la pinche inútil Comisión de los Derechos Humanos que siempre está para defender a los delincuentes. ¿Cuál soberanía hay en México, presidenta, que usted defiende tanto? Entendemos que no haya aceptado usted el ofrecimiento de Trump de mandarle al ejército gringo a cuidar la frontera sur, porque para eso tenemos al nuestro y hay que darle su lugar, ¿verdad? Pero si no los dejan actuar, el ejército de aquí está de adorno, no nos defiende de nada. Con eso de que ustedes son, que es una persona humanista, pues no nos defienden de nada, ni siquiera de esa invasión. Y por la misma razón de que usted defiende ser humanista, hasta les preparan refugios donde vivir, sabiendo de antemano que no están de paso, puesto que ya están dispuestos a quedarse aquí, porque es imposible que lleguen a los Estados Unidos. Hay países que condenan la intervención, otros la respaldan silenciosa o abiertamente. Habrá quienes piensen que la disputa real es por el petróleo, o sea, entre Estados Unidos y Venezuela. Pero más allá de los intereses que pudiese tener el gobierno de los Estados Unidos sobre Venezuela, lo más importante es defender a un pueblo que lleva 26 años pagando los caprichos de dos dictadores, jugando a las vencidas ahora con su patrón, el gigante Trump, a ver quién gana o quién pierde, ¿verdad? El tema sería, ¿quién va a ver quién va a velar por los intereses, por la salud y por la vida de los ciudadanos de a pie, mientras los poderosos mueven el juego? ¿Quién? Y esta indignación de su parte, porque Trump capturó a Maduro, nos preocupa a los mexicanos, porque parecería que el sujeto cuenta con su admiración inmerecidamente. Pregunto yo, ¿acaso Morena le debe algo al tirano ese? ¿Financió campañas o algo así que yo no esté enterada? A menos que usted esté convencida que ese modelo de gobierno es a donde Morena pretende llevar a México. Y sabemos de sobra que la izquierda necesita pobres, ignorantes, sin educación, porque una persona que no es pobre, una persona que no tiene necesidades básicas, una persona que no está jodida, no votaría por la izquierda. Porque una persona que no tiene educación, no tiene opciones, no tiene libertad y termina esclavizada por quienes están en el poder. Así que sabemos que la izquierda radical empobrece a las naciones y cuida de no mejorar el programa educativo para que sigan dependiendo del sistema. Y ahora que los pinches libros imponen ideología de género, cada vez más acercan al país a donde los ciudadanos preparados, educados,
no queremos ir. Claudia Sheinbaum Pardo, usted que es una persona instruida, debería ofrecer y comprometer con los mexicanos una educación primaria, secundaria y prepa de calidad, con aspiraciones, con incentivos. Usted sabe de sobra que hace muy mal en tener al impresentable Mario Delgado al frente de la Secretaría de Educación, porque los estudiantes van para atrás con ese programa de formación mediocre y conformista y con esos libros de texto, amaestrando a las nuevas generaciones para ser acarreados de Morena. A ver, ¿por qué insisten en sujetar el poder como si no estuviesen conscientes de que no somos eternos? ¿Están conscientes de que no somos eternos? Por edad, ni su mentor, ni usted ni yo vamos a durar más de 30 años. Y a quienes quisieran dejar a cargo son gente con quienes ni siquiera alcanzan a formar vínculos de cariño porque están muy ocupados en sus obsesiones y no les dedican tiempo. Es muy doloroso ver el retraso académico en los niños de primaria y secundaria. Y para no ir más lejos, sus maestros y maestras son tan deficientes como ellos. De tal palo, tal astilla, ¿verdad? La invito, Claudia Sheinbaum, a que les hagamos a todos los maestros y maestras de primaria, secundaria y prepa de escuelas públicas un examen de español, ortografía, puntuación, redacción, sintaxis, lectura y comprensión, para que compruebe usted que el 95% de ellos no lo pasa. Entonces, ¿cómo podrían enseñar y calificar a los alumnos? Lo que esto implicaría es evaluar a las y los maestros, y si no pasan esos exámenes, que los corran a la fregada a todos y convoquen a quienes estén preparados para poder exigir calidad en la enseñanza. Pero con Mario Delgado al frente, nos queda claro que la intención de Morena es precisamente que siga germinando el semillero de generaciones mediocres para que sean sí o sí acarreados de su partido Morena. Y como habemos muchos mexicanos que sí estamos preparados y sí tenemos aspiraciones, estamos en contra de la corrupción y de la doble moral de su partido. Pues su mentor, el que se fue allá a vivir a la Chin, al rancho, promueve la austeridad, hasta diciendo que tener un solo par de zapatos es suficiente, pero no para sus retoños, ¿verdad? Que se dan vida internacional de marqueses y también sus protegidos horrendos dentro del partido político. Presidenta Sheinbaum, ¿a usted cómo le gustaría pasar a la historia? Porque un gran porcentaje de los mexicanos la hemos estado viviendo como alguien que no ejerce el cargo como corresponde, sino que recibe instrucciones
del que damos las peores referencias. Y luego la fiscalía, para acabarla de joder. Voy a citar algo leve de la fiscalía. La hicieron de emoción trayendo de Estados Unidos a Julio César Chávez Jr., dizque para juzgarlo en México, por lo que mencionó de aquella carpeta el exfiscal Gertz Manero. Pero una vez que lograron traerlo de allá de Gringolandia, pues él está muy feliz en libertad, entrenando y peleando y pasando una vida a todo mecate. Y se atienen ustedes a que a la gente se le olvide. Ahora, ya se va a acabar la pila de esta cosa. Espérenme. Creo que aquí tengo el cable. Y luego su gobierno le anda reclamando a Trump haberse llevado al pez más gordo de la organización, ya sabe de cuál, de allá del norte del país, ¿verdad? Y han hecho hasta lo imposible por traerlo de regreso, dizque para juzgarlo en México, sabiendo de sobra que si lo logran, sería para volver a ponerlo en libertad. Porque qué casualidad que en 50 años de operaciones ininterrumpidas, todo parecía que iba a terminar invicto con su carrera delictiva, porque ninguna administración de gobierno en México lo quiso apañar para hacer justicia y terminar con el narcotráfico. Y luego pues hicieron ahí como la pantomima de que capturaron al Chapo y casualmente se les peló por el túnel, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Pues nuestro país no tiene credibilidad frente a los Estados Unidos. Por eso el señor Trump nos trae en jabón, por eso. Y así podríamos referir miles de casos de impunidad. No, no, señora presidenta, no queremos intervención del señor Trump ni de nadie, pero tampoco confiamos en su partido político a cargo de nuestro país. Luego, todo lo que publica el C4 Carlos Jiménez, casi diario comparte casos de delincuentes reincidentes que han estado en prisión muchas veces y los vuelven a arrestar y los vuelven a soltar. Todo esto está en medio de una burla de impunidad y de vergüenza. No soy partidista y no confío en el PRIAN ni en ningún otro partido. Pero el de ustedes, Morena, ha demostrado ser el peor. Mire, uno, por lo menos yo, no tengo reparo en reconocer cuando me equivoco. Desde muy niña aprendí a fluir muy fácil y de inmediato, si no enmendarlo, por lo menos a reconocer que estoy en un error. Así como reconozco la ignorancia mía, porque ignoro muchas cosas en la vida, en el mundo, ¿verdad? Así reconozco también mis errores. Me duele mucho haber votado por usted y reconocer que me equivoqué, porque intuyo que opera bajo las órdenes del que tanto daño nos hizo. Ojalá que yo esté equivocada. Piénselo y no nos traicione.
porque de entrada le dimos nuestra confianza, aunque sobre la marcha la haya ido perdiendo. Por lo pronto, Maduro y la señora Cilia Flores esta noche ya están durmiendo en el centro de detención de Brooklyn y mañana lunes a las 12 del día, hora local de New York City, comparecerán ante un juez en un tribunal federal de Manhattan. Ay, que el viejo tenía muchas ganas de ir a Nueva York. Ahorita les voy a poner una grabación. Para ser juzgados por Nafar Kofo Teferroforismo. Y que esos cargos podrían acarrearle penas de entre 20 años y cadena perpetua. Para esa audiencia ya se han estado formando desde hoy a la 1 de la tarde diversos medios de comunicación. Y como el frío está bien, canijo, hay un servicio que brindan algunas personas que hacen la fila por ellos en una especie como de bicicletas de esas que tienen cabina de plástico, como los bicitaxis que andan en el Zócalo de la Ciudad de México. Y esas personas les apartan lugar en la fila y les cobran pues entre $400 y $500 por cada medio. Y mientras tanto, Delcy Rodríguez asumirá la presidencia interina. Qué horror, ¿verdad? Qué horror, porque es como clon del impresentable dictador. Pero pues así lo ordenó el máximo tribunal de su país, ¿verdad? Pues, aunque esa disposición sea provisional, ella es un mini-mí de Maduro. Ojalá resuelvan pronto a favor de los ciudadanos venezolanos y convoquen a elecciones, pero derechitas. Muchas figuras públicas venezolanas, como Ricardo Montaner, Carlos Baute, Gabriela Spanik y otros, andan celebrando que haya sido capturado el dictador y que por fin sus paisanos que siguen viviendo allá se sientan libres. Porque ya ven que ellos, pues, los que no andan en Miami andan en México, ¿no? El actor Fernando Carrillo, que nunca ha sido una persona de fiar, que fue y se coló en la vida de Elisa Salinas y le sacó hasta lo que no en México, dice estar seguro que verá de nuevo a su ídolo Nicolás Maduro de regreso en su país y que si acaso le comprueban de que es responsable de lo que se le acusa, pues él mismo irá a la plaza pública a decirle a sus paisanos que se equivocó y que fue traicionado, pero que lo duda mucho porque él confía en su presidente. Es que Fernando Carrillo está igual que Pablo Montero, que como Maduro los ha beneficiado personalmente, pues son sus incondicionales vendidos. Y Trump dijo que los Estados Unidos va a gobernar a Venezuela hasta que haya una transición segura. ¿Cómo ven? Ay, no, es que hay transmisiones que es inevitable que me ponga yo como Carrie, porque nos duele mucho que estén tratando así a los venezolanos. Y luego, fíjense lo que dijo nuestra presidenta Sheinbaum. Más allá del gobierno de Maduro en Venezuela, ese es otro tema. El tema central es el intervencionismo. ¿Se dan cuenta? Luego no quieren que me enoje. O sea, más allá, así como diciendo,
más allá de que uso lentes o no, o lo que sea, como algo como si fuese algo irrelevante. El tema central es el intervencionismo, pero lo demás no es tema central. ¿Cómo? Es que, ¿cómo no me voy a enojar conmigo por haberle regalado mi voto? No regalado, por habérselo confiado. Más allá del gobierno de Maduro en Venezuela. Ese es otro tema. El tema central. Fíjense nada más, y luego, miren, los músicos vivimos de los tonos y de las intenciones. Es imposible dejar de engancharme con ese tono de indiferencia, bueno, más allá del gobierno de Maduro, no, aquí lo que importa es la intervención, porque ahí sí pone énfasis, pero en todas las gaderas que ha hecho el tipo este no, como si fuese lo de menos. ¿Por qué la indulgencia, presidenta? ¿Por qué la indulgencia? ¿O qué le deben algo al tipo este? ¿Morena le debe algo? ¿O por qué son tan benévolos con él? Más allá del gobierno de Maduro en Venezuela. Ese es otro tema. El tema central es el intervencionismo y el injerencismo. Si hay un conflicto, hay todos los mecanismos establecidos por Naciones Unidas. Naciones Unidas vale pa' pura chiflada. Naciones Unidas, ahorita les voy a leer lo que dijo las Naciones Unidas de este caso, es como la estúpida Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nunca han servido para nada, nunca. Así que no recurra a pedir, a tocar base o a pedir auxilio a las Naciones Unidas para que neutralicen la situación de los Estados Unidos con Venezuela. No. ¿Qué no es preferible dejar en el fresco bote al dictador que seguir sometiendo a todo un pueblo? Ay, no. Más allá del gobierno de Maduro en Venezuela. Ese es otro tema. El tema central es el intervencionismo y el injerencismo. Si hay un conflicto, hay todos los mecanismos establecidos por Naciones Unidas para que haya una solución. A ver, tienen todas las facultades para hacerlo, la Organización de las Naciones Unidas, pero no lo hacen. Como usted también tiene todas las facultades para ejercerlas en la silla más importante de este país y tampoco ejerce sus facultades, su cargo, sus responsabilidades, sus obligaciones. ¿De qué nos sirve que tengan facultades si no las ejercen? Pacífica. Creo que esa debería ser la posición de todos los países del hemisferio, pero esa tiene que ser la posición de México y de todos los mexicanos. Ah, sí, yes, como decía la María Victoria, yes, Jesus, and your big bloomers. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando decía eso María Victoria? En la criada bien criada. Yes, Jesus, and your big bloomers. O sea, sí, Chucho y tus calzonzotes. También hay muchos que nos critican por defender la Constitución. No se salga por la tangente, esa es otra historia. ¿Cómo la presidenta de México está llamando a la no intervención? No, sería gravísimo que la presidenta de México estuviera de acuerdo con alguna intervención. Especialmente por su protegido, el dictador, ¿verdad? Sería gravísimo. Sería gravísimo que no defendieran, no sé si el tipo este pagó estas campañas políticas o por qué se sienten en deuda con él. La posición debe ser siempre clara. Y eso no tiene por qué intervenir en nuestra relación con Estados Unidos. No, es que al señor Trump ni siquiera le va a importar ser polite con usted nunca más, ni considerado ni caballero. Si él decide tomar una acción en contra de México
porque de hecho ya le dijo al Pentágono y ya le dijo a la prensa también que si no ve acción de parte del gobierno mexicano en contra de los náfarcofos, no va a pedir permiso de venir a apañarlos. Ya lo dijo abiertamente en conferencia de prensa, pero lo ha dicho en varias ocasiones, hoy, ayer, antier y varios días, que tiene hasta los domicilios. Dijo que si no ve acción de parte de México en contra de estas organizaciones, él lo va a hacer. No va a pedir permiso. No va a pedir permiso de entrar, como no pidió permiso de entrar a Venezuela. Kento Capeta, el Orange, ¿qué quería? ¿Un listón? ¿De qué color? Rosa. No va a entrar así. Así como entró a Venezuela, así se pueden llevar una sorpresa, porque saben que como ya tiene a varios peces gordos de esas organizaciones allá, no duden que ellos están dando información valiosa que el mismo gobierno pueda comprobar, porque no los pueden marear, ni les pueden mentir, ni les pueden contar cosas que no puedan probar, porque sale por medio la condición en que ellos queden en Estados Unidos. O el castigo, o aminorar la condena, o lo que sea. Entonces, no, de verdad, no sé si ustedes alguna vez en su vida han recibido un mensaje de alguien, un mensaje personal que les duele mucho y que aunque les duele lo escuchan varias veces a ver si en una de esas vueltas lo pueden escuchar como con otra interpretación. Aquí viene una gárgola. Mira, estúpida gárgola. Siempre estoy pidiendo que me hagan favor de apoyarme con donativos porque me los merezco, imbécil. Porque la plataforma no me hace justicia a la altísima calidad de mis contenidos. Y si no te parece, no tienes nada que estar haciendo aquí, imbécil. ¿Eh? Hazme favor de irte mucho a la chin. Pues sí, estúpida, gárgola. Entonces, este mensaje este mensaje de la presidenta me duele y les vuelvo a escuchar a ver si de buena fe puedo sentirla desde otra interpretación y no puedo porque está minimizando todas las canalladas que estos dos dictadores le han hecho a los venezolanos durante 26 años, que es toda una vida. Precisamente porque es humanista tendría que ser sensible a eso, no estarlo defendiendo. Más allá del gobierno de Maduro en Venezuela, ese es otro tema. El tema central es el intervencionismo y el injerencismo. Si hay un conflicto, hay todos los mecanismos establecidos por Naciones Unidas para que haya una solución pacífica. Creo que esa debería ser la posición de todos los países del hemisferio, pero esa tiene que ser la posición de México y de todos los mexicanos, porque aquí también hay muchos que nos critican por defender la Constitución, como la presidenta de México está llamando a la no intervención. No, se
sería gravísimo, gravísimo que la presidenta de México estuviera de acuerdo con alguna intervención, y nuestra posición debe ser siempre clara. Pero no nos la voltee, no es que estemos solicitando que intervengan a nadie, pero claro que estamos festejando la libertad de los venezolanos. ¿No lo puede ver de esa otra manera? Que estamos celebrando la libertad de millones de venezolanos que están en su país y que también otros que huyeron a otros países. Y eso no tiene por qué intervenir en nuestra relación con Estados Unidos. No, pero el Orange te lo va a hacer pagar. No me refiero a que quiera, este señor no anda solicitando el apoyo ni la anuencia de nadie para hacer lo que hace, para nada. Pero, ¿cómo no nos va a doler esto? Escuchen. ¿Te acuerdas con nosotros los venezolanos? ¿Te acuerdas? Esta es una señorita venezolana. ¿Cómo no nos va a doler esto que dice? ¿Te acuerdas con nosotros los venezolanos? ¿Te acuerdas con nosotros los venezolanos tuvimos que racionar la comida y teníamos que comer arepa de maíz pilado, arepa sola, arroz solo? Habían personas que comieron hasta perrarina, o sea, para los que no saben qué es perrarina en Venezuela, croquetas de perros, porque no teníamos para comprar la carne por la inflación que había en Venezuela. Muchos venezolanos se pusieron flaquitos y tú te burlabas en las cadenas nacionales en donde decías, ay, yo los tengo todos ustedes con dieta, ¿te acuerdas, Maduro? Muchos de los venezolanos tuvieron que comer bastante sardinas todos los días porque era lo más barato que había en Venezuela en ese tiempo. Mientras tú estabas en tu casa y con Cilia y con tu familia y toda tu familia y tus hijos estaban felices, comiendo de todo un poco, carnecita, pollito, los mejores cortes de carne, mientras los venezolanos estaban preparando una maleta para poder irse y en el camino comían solamente fororo, porque yo cuando emigré de Venezuela para acá, lo que me salvó fue el fororo que me preparó mi mamá. Estabas tranquilito allá en tu casa, riéndote de que todos los venezolanos estábamos emigrando. Mira, este dicho aquí cabe, la vida da muchas vueltas. Burlaste de muchos de nosotros que pasábamos en los videos llorando, diciendo Venezuela libre, oye, despidiéndonos de nuestra familia, ¿cómo te burlaste de nosotros? Y no sabes la satisfacción que tengo, señor presidente de Estados Unidos. Le agradezco que así como muchos venezolanos comimos perrarina en Venezuela, porque no había comida, me encantaría que usted también ponga a ese ya no es presidente, perdón, a Maduro, allá en esas cárceles, a ver qué sabe. O sea, le das allí unas combinaciones para que él sienta lo que sentimos los venezolanos cuando sufrimos, cuando pasó la crisis por su culpa, cuando nos oprimía, nos silenció. Muchos presos políticos que hizo sufrir solamente porque alzaron su voz en contra de todo lo que estaba pasando en el país. ¡Te lo pedimos, señor! ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que narra esta persona? Ni siquiera estoy escuchando que se esté burlando de él, pero lo está confrontando con lo que los hizo vivir. Y por eso está diciendo que ahora, aunque ella ya no vive en Venezuela, celebra que sus paisanos queden libres de su dictadura. Aunque ya no sé qué pensar, porque a la que dejaron de interina es como su clon. No sé si le va a medir el agua a los camotes, ya teniendo como el matamoscas de Trump enfrente, ¿verdad? No sé cómo se vaya a portar esa persona, pero no. Y luego, fíjense, escuchen lo que dijo el expresidente de México. Escuchen nada más y denme su valiosa opinión. Todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República. Para que esto quede claro.
es que no lo sabía. ¿Ya escucharon? ¿De quién podemos dudar? ¿O en quién podemos pensar? ¿O estaba pensando en voz alta el señor o qué? Yo no me importa si creen que qué güey soy o lo que sea. Yo no creo que Claudia tenga malas intenciones con México. No, no lo creo. Y no es por aferrarme a que yo voté por ella y ahora para no escupir para arriba me voy a sostener en mi decisión. No es eso. Es que tengo una sensibilidad muy desarrollada que me dice que ella no quiere lo peor para México. Pero también mis antenitas de vinil, que son muy poderosas y muy eficientes, me dicen que ella no se manda sola y que sigue recibiendo instrucciones de este sujeto. Todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República. Para que esto quede claro, no es que no lo sabía. A ver, pues ya salió al balcón solito o cómo lo interpretamos. No sé cómo interpretarlo.